¿Cómo están todos? Esto es en honor a la verdad y que la gracia de Dios el Padre y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que nos escuchan. Y esta vez vamos a tratar este tema que es muy, muy necesario para poder llegar a entender el propósito que Dios tiene para su pueblo. Y se llama los dos olivos. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 leemos de esta manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. O sea que 3 años y medio, 42 meses. Estos testigos son los dos olivos. Entonces, quiero escribir lo que dice la palabra de Dios. Dice, estos dos testigos son los dos olivos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir. Dice, son los dos olivos y los dos candeleros. O sea que estos dos olivos a la misma vez los llama dos candeleros. Estoy escribiendo mal ahí. Dice que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea que los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Aquí ya la palabra nos está revelando que los cuerpos de estos dos testigos, de estos dos olivos, de estos dos candeleros, van a estar en la plaza de la grande ciudad. Y ya enseñamos acerca de la gran Babilonia, la bestia, la ramera que se sienta sobre las aguas, que son pueblos, lenguas y naciones. Y estamos viendo que estos dos olivos, sus cadáveres van a estar en la plaza, o sea, en el centro se va a poder ver, va a ser obvio. Y dice la palabra de Dios que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea que ahí tenemos dos palabras bien importantes: Sodoma y Egipto. Y es una gran ciudad. Y lo que tenemos que ver, lo que dice la palabra de Dios, es que es en sentido espiritual, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea que si alguien le dice, tú sabías que el Señor Jesucristo fue crucificado en Egipto, la gente te va a mirar probablemente y vas a tener problemas. Mejor no lo digas si no sabes lo que estás haciendo. Pero la palabra de Dios dice que en sentido espiritual también nuestro Señor Jesús fue crucificado allí. Y los de los pueblos
tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Qué cosas son 3 días y medio? Tiempo, tiempos y fuera de tiempo. Primero habló en la primera parte habló de 1260 días, luego habló 1200, habló de esta la otra cantidad, 42 meses en el verso 2, 42 meses, verso 3, 1260 días, y en el versículo 11, 3 días y medio. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, otra vez tiempo, tiempo, si fuera y medio tiempo, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. O sea, este es el famoso pasaje donde aparecen los 2 olivos, que son los 2 testigos y los 2 candeleros. Entonces vamos a empezar diciendo que cuando el Señor habla, como enseñamos la vez pasada, habla de una manera escondida, habla por parábolas. El Señor dijo en su palabra, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya explicamos acerca de cómo Dios ve lo que es un milenio, 1000 años. Lo explicamos en el video anterior y vamos ahora a enseñar acerca de los 2 olivos y vamos a ver por la palabra de Dios, no por lo que se nos ocurre, sino por la palabra de Dios, que los 2 olivos son nada más y nada menos que 2 pueblos. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 37. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37 y verso 15 y vamos a leerlo. Porque creemos que la palabra de Dios tiene algo que decirnos por ella misma. Entonces vamos a leer Ezequiel capítulo 15 al versículo 28. Y como ya nos conocen, cada uno con su Biblia, con su lápiz, su papel. Porque aquí el único maestro es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos hermanos, dice el Señor. Así que vamos a leer lo que dice Ezequiel, un profeta mayor del antiguo pacto. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová. Número 1, esto no fue una ocurrencia de él. No que le dijeron, sino que vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín. Dice la palabra de Dios que él toma el palo de José. Esa palabra palo en el hebreo es etz, la palabra etz. Y esta palabra etz en el hebreo significa árbol. Esa es la definición de la palabra etz en el hebreo, árbol. Entonces cuando la palabra de Dios dice, he aquí yo tomo el árbol de José que está en la mano de Efraín, el árbol de José que está en la mano de Efraín. José. Y el otro árbol o el otro palo dice,
Y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano, y los palos o los árboles sobre los escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Nunca más serán dos naciones. Dos testigos, dos olivos, dos candeleros, dos naciones. Estamos hablando que también estos son dos árboles. Y dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los multiplicaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, o sea, por los siglos de los siglos será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. ¿De qué está hablando aquí? El palo de José con Efraín y el palo de Judá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un palo para Judá y otro para Efraín. Dos pueblos que representa, ustedes saben que José, el hijo de uno de los hijos de Jacob, de Israel, tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y Dios, por su elección, elige al que no es primogénito. Manasés era el primogénito y elige a Efraín. Y Efraín y Manasés eran hijos de José y nacieron en Egipto, en un mundo pagano, donde la madre de ellos, Asenat, era la hija de ¿cómo este hombre? Que no se me viene a la mente en este momento, era un sacerdote de On. Este hombre era el abuelo, nada más ni nada menos, de Manasés y Efraín. Efraín entonces está representando a los gentiles, porque ellos nacieron en Egipto y nacieron de una mujer egipcia, Asenat. Y no se me viene en este momento el nombre del sacerdote de On en Egipto, pero pueden buscarlo. Era un hombre, un sacerdote pagano que adoraba a los dioses, a los demonios, en otras palabras. Y entonces cuando Jacob va a la tierra de Israel, le dice a José: todos los demás hijos tuyos que te nazcan serán tuyos, pero Manasés y Efraín van a ser parte de mi pueblo. Entonces de ahí se les considera a la media tribu de Manasés y la de Efraín como parte del pueblo de Israel. Entonces vamos a dar otro ejemplo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22, y dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Quiénes representan a los gentiles? Este palo o este árbol de aquí. Los gentiles están por aquí. Y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O
O sea que son dos naciones, y una de las naciones era la nación de Israel, y los gentiles estaban alejados de esa ciudadanía. En aquel tiempo, dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, dice, es nuestra paz, que de ambos, o sea, de ambos eran dos palos, dos árboles, el de Efraín y el de Judá. Los gentiles y la nación de Israel. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo. Dice que de estos dos hace un solo. A ver, léanlo en sus Biblias. ¿Qué dice? ¿Un solo qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hace un solo y nuevo ¿qué? Hombre. No lo digo yo, escrito está, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Un solo hombre, un cuerpo. ¿Qué más? Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas capítulo 5. La palabra de Dios dice que somos familia de Dios, somos el Israel de Dios. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 6, perdón. Gálatas capítulo 6 y el versículo 10 y luego el versículo 16. ¿Qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De los dos pueblos hizo un hombre. Los dos olivos son dos candeleros. ¿Qué significa dos candeleros? Los candeleros, dice el Señor en Apocalipsis, y Él mismo da la interpretación. Los candeleros son las iglesias. Eso está escrito en la palabra del Señor. Los candeleros son aquellos que portan la luz. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Un candelero porta la luz. No se puede esconder un candelero que está en un monte. Cuando un candelero está en un monte, no se puede esconder. Y va a llegar un momento que los candeleros, que son dos pueblos, dos testigos, dos árboles juntados en uno, que es el verdadero Israel de Dios, va a llegar ese momento que cuando nosotros, siendo lo que somos, un verdadero pueblo de Dios, no vamos a poder escondernos porque no vamos a poder ir contra la naturaleza que Dios ha implantado en nosotros, que es una naturaleza santa. Es una naturaleza bendita, la simiente, la progenis de Dios, el semen de Dios, que eso es lo que significa progenis, permanece en nosotros y no podemos pecar porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, en que nos vamos a amar los unos a los otros y verán en eso y conocerán que somos hijos de Dios. Y alguna persona me dijo, pero ¿cómo vamos a amar a los demás? A los demás hay que orar por ellos, hay que bendecirlos, que cuando nos insulten los vamos a bendecir, que cuando nos calumnien los vamos a bendecir y vamos a orar por ellos. Esa es la forma de amar a ellos.
Pero el mundo va a conocer que somos discípulos cuando nos amemos los unos a los otros, y eso va a ser una manera natural. Porque el amor de Dios está en nosotros y sabemos que el otro miembro de la familia de Dios también es un hijo de Dios, y el amor fluye de una manera natural. Entonces, una ciudad, una luz, como dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada, dice la palabra en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, o sea, una ciudad, un monte asentado sobre un monte, dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una canasta, dice, sino que sobre el candelero, y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Sean testigos. Eso es lo que significa alumbre vuestra luz. O sea, testifiquen. Entonces, los dos candeleros son el pueblo de Dios. Apocalipsis 1:20, la Biblia nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea que no estoy interpretando lo que me da la gana, sino los candeleros para Dios, para su mente. Un candelero es una iglesia, su pueblo. Entonces, Romanos capítulo 9, del 23 y 24, dice que el pueblo de Dios, dice que está compuesto de los llamados, de los vasos que han alcanzado misericordia, tanto de judíos como de gentiles. Tanto de judíos como de gentiles. Y lo vamos a leer aquí, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la doctrina de Cristo, porque los apóstoles aprendieron de Cristo. Como dijo Pablo una vez, si es que habéis aprendido de Él, y si por Él hayan sido enseñados, porque muchas personas no han sido enseñados directamente por el Señor. Por ejemplo, eso es lo que dice Efesios capítulo 4, mas ustedes, Efesios, no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir que nuestro maestro y el que nos enseña es Jesucristo. Su palabra es verdad. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice la Biblia, no tiene a Dios. ¿Dónde está eso? Segunda de Juan, versículo 9. Entonces vamos a leer la palabra del Señor directamente, que es lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 45. Juan capítulo 11, versículo 45 al 52. Dice, vamos a probar por las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que estos dos pueblos el Señor también los menciona. Dice, entonces muchos de los judíos, ya vamos subrayando esa palabra, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la nación de Israel. Estaban los judíos, los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron al concilio, estaban ahí en el lugar santo, en el templo. Todo eso representaba la nación de Israel. Y dice, y también estaba Caifás, que era uno de ellos, era sumo sacerdote. O sea, ¿qué tenemos aquí? Tenemos sumos sacerdotes, fariseos, escribas, judíos, tenemos templo, tenemos nación, tenemos todo. Era la nación representada de Israel, estaba allí. Entonces, ¿qué pasó?
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, el hombre ni siquiera se dio cuenta que había profetizado, porque Dios usa hasta un gallo para hablar al apóstol, o un burro para hablar al profeta. Y ciertamente Caifás no se dio cuenta, pero Dios respetó las líneas de autoridad para que conste la palabra que lo dijo el sumo sacerdote. Y entonces dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Otra vez repetimos: por la nación. Por la nación. Dice: profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No sé si lo vieron, pero hay mucha gente que cree que el Señor vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, así no fue. Lean bien la palabra de Dios. El Señor dijo: no vayan por la camino de gentiles ni a ciudades samaritanas. Id antes. Eso es lo que dijo. Id antes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden. Dios eligió un pueblo, es verdad, según la carne, el pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob, y les dio leyes, estatutos y promesas. Y era justo y necesario que primero dé testimonio al pueblo que él eligió. Porque imagínense que el Señor, después de haber hecho un pacto, después de haberlo rescatado de Egipto, después de haber dado identidad, fiestas, leyes, todo eso, se vaya a los gentiles a dar testimonio de Dios. Estaría medio raro eso. No sería justo, no sería el orden divino. Por eso que el Señor dijo: id antes. Y hay algunos que creen que deben buscar sus raíces, capaz que tienen un apellido judío, su sangre judía, por depende del apellido, están perdidos en el espacio. Lean las escrituras. Cuando el Señor dijo id antes, estaba hablando de un orden. Un orden. Vayan a Jerusalén primero, luego a Judea, luego a Samaria y luego a la última la tierra. Y estamos demostrando por las escrituras que aquí estaba toda la nación de Israel representada con el sumo sacerdote. Más claro no puede estar, y lo voy a repetir. Esto, cuando habló el sumo sacerdote Ainás, dijo: esto, dice la palabra de Dios, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, si la palabra de Dios dice que no solamente por toda la nación de Israel, que ya la vimos representada, dice la palabra de Dios, no solamente por ellos, sino para congregar en uno, en un pueblo, en un solo pueblo, ¿a quienes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. Le doy noticias para todos los que tienen raíces medias hebreas y medias mesiánicas y que les encanta hablar del hebreo, que están muy bien. Pero acuérdense que Dios se reserva el derecho de dar el entendimiento a quien le place. No depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia, para que nadie se ensoberbezca. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si tienes celos y contención y envidia, chequéate, no vaya a ser que la sabiduría que tú crees que tienes no sea más bien animal y diabólica. Porque donde hay celos y toda contención hay toda perturbación, dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y se siembra en justicia para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú tienes una pregunta y es sincera y es honesta, Dios te la responde. Dios dice, por ejemplo: pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe. Dejen venir los niños a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Si alguno desea conocer la voluntad de Dios, dice,
conocerá si la doctrina es de Dios. De manera que en esta hora no estamos aquí para discutir, sino estamos aquí para enseñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios que ese sumo sacerdote Caifás profetizó que un hombre tenía que morir por toda la nación de Israel. Y dice la palabra, Juan capítulo 11, versículo 52, y no solamente por la nación de Israel, sino por todos los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Yo te voy a decir quiénes son. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, o sea, para que se note las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Toda planta que no plantó mi Padre, dice el Señor, será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Aquí no se trata de nosotros. Aquí se trata de la elección bendita de Dios. Si hoy escuchas su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios es Dios de dioses y Rey de reyes. Él es el único Dios verdadero y su palabra permanece para siempre y lo que Él dijo se cumple. Y si tú contradices lo que Jesucristo dijo, porque Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, es el prototokos. Eso significa el primero en empezar a crear todo. Esa es la verdadera definición de prototokos. El primero en crear todo. No como algunos interpretan que Jesús es el hermano del arcángel Miguel y otros hasta creen una doctrina peor que esa. Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la sustancia misma, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que como honren al Hijo, así honren al Padre. Nadie puede honrar al Padre si no honran al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió. ¿Qué estamos hablando? Versículo 24. ¿Quiénes son? A los cuales ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dos árboles. Un árbol, otro árbol. Judíos y gentiles. ¿Qué dice Ezequiel 37? El palo de Efraín y el palo de Judá. De los dos hizo uno solo, el verdadero Israel. Estos son los dos pueblos, los dos testigos, los dos candeleros, y que de ambos hizo uno. Dios tiene un solo pueblo. Romanos, en el mismo capítulo 9, versículo 6. Voy a leerlo desde el verso 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Acá está. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Quiero repetir eso. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel
son israelitas. Por favor, aceptemos la palabra de Dios con humildad de una vez. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Versículo 8, esto es, no los que son hijos de Dios según la carne son los hijos de Dios. Los dos pueblos que van a llegar, o los dos olivos, son los dos últimos grandes grupos que van a quedar en la tierra. Serán aquellos que saben y retienen al Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quiénes son los que retienen los 10 mandamientos, los mandamientos que Dios dio? Y aquellos que tienen la fe y la doctrina de Jesucristo. Porque el conocimiento viene de los judíos, dice la palabra de Dios, como el Señor le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de ese bendito pueblo que Dios eligió, que le dio la ley, los pactos, las promesas y todo. Y que en algún momento el Señor los desecha cuando maldice la higuera y le dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y entregado a gente que dé fruto. Y a partir de ahí, Él permite que el templo sea destruido, que no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, así lo quiso Él. Vayan por todo el mundo, porque voy a congregar a mis ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la bendita casa de Israel? El verdadero Israel de Dios es este pueblo. Y como habíamos dicho, hizo de ambos un solo hombre. Un solo hombre. Entonces, el último bastión que va a defender la verdad al final de la historia de la humanidad va a ser los dos grandes grupos, que es su pueblo total, único y verdadero, dando testimonio al mundo. Al final de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Quiero ir a confirmar esta palabra para algunos que no entienden estas cosas, pero que están escondidas en la palabra del Señor. Vamos a ir y probar por las Escrituras. Y repito, seamos como niños, pidámosles a Dios que Él nos ilumine, porque Él es el único maestro y que puede revelar sus verdades. Las cosas escondidas le pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido dadas para nosotros, para nosotros y nuestros hijos, para que cumplamos la palabra de Dios. Antes que el Señor me abriera el entendimiento para comprender las Escrituras, yo pensaba que los dos olivos eran dos aceitunas. Eso es lo que yo pensaba. Pero estamos viendo que los olivos está hablando de dos árboles. Y hay un pasaje bien famoso que por alguna razón se me estaba pasando, pero ahí mismo habla de los dos olivos. A ver. Romanos capítulo 11, versículo 22. Voy a leer desde el 21. Porque yo dije una cosa muy fuerte, algunos se escandalizaron probablemente, que Dios maldijo a la higuera, y en ese mismo pasaje el Señor les dice a los fariseos, a los judíos, le dice: el reino será quitado de vosotros. Entonces, ¿Él dijo la verdad o vas a contradecir lo que Él dijo? Ese es problema tuyo. Yo le creo lo que Él dijo. Y Romanos capítulo 11, versículo 21 dijo: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está hablando que las ramas naturales eran el olivo natural, que eran la nación de Israel y los judíos.
Dice, hablándole a los romanos, a los gentiles, si Dios no perdonó a ellos, tampoco te perdonará a ti. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, dice, silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea que estamos hablando que la palabra nos dice directamente que hay un olivo silvestre y un olivo natural y un buen olivo. Entonces, ¿quiénes son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11? Y para ver más, no claramente, pero de otro ángulo, porque Dios habla casi siempre una verdad y la dice de muchas maneras. Cuando Él habló por parábolas acerca de su reino, de las cosas suyas, de su naturaleza y de la forma como Él gobierna y cómo Él hace y va a hacer las cosas, Él siempre habló por parábolas, pero de una misma verdad. ¿Cuál verdad? El reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es semejante a lo otro. El reino de Dios será semejante a un hombre, padre de familia. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró semilla. A otro, o sea, el reino de Dios, el Señor lo explica de diferentes maneras, pero está hablando del mismo principio y la misma verdad. Entonces, ¿por qué es de extrañarnos a nosotros que en Apocalipsis, que es la revelación misma del Señor Jesucristo, va a cambiar su estrategia, su forma de decirlo o la forma de sus principios que Él de una manera natural lo ha explicado siempre de esa manera? ¿Por qué nosotros tenemos que imaginarnos otra cosa? Entonces lo que vamos a ver aquí ahora es Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver que el famoso hijo varón, el hijo varón que la mujer dio a luz, no es nada más ni nada menos que los dos olivos, los dos testigos que van a testificar. ¿Y cómo le vencieron? Por la sangre del cordero, por las palabras del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Nada más ni nada menos. Los candeleros que portan la luz y la verdad. Y el Señor dijo que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. No queda otra que dar testimonio. Porque cuando uno es luz, no podemos escondernos. Porque el que se esconde en las tinieblas, entonces no es una verdadera luz. Y Jesucristo dijo, vosotros sois una manada pequeña. Manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y quiero hacer un paréntesis aquí, en esta hora, que también el Señor ha prometido que nos va a librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, se me viene solamente ahora. Quiero leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice... Dice, del nuevo voy a leerlo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor Jesucristo también dijo en Lucas y en Mateo, orad para que seáis tenidos por dignos, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. O sea que el Señor nos está diciendo que hay una forma de escapar, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. El Señor lo dijo de otra manera en Apocalipsis capítulo
2 o 3 me parece, lo dijo de esta manera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en el capítulo 3, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. Ya hablamos hora, día, semana, minuto. Hora es un tiempo corto. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y estábamos yendo a Apocalipsis capítulo 12 para entender este famoso pasaje. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ver por la palabra de Dios que nosotros no tenemos que interpretar algo que la Escritura no dice. Aquí está hablando de una mujer vestida del sol. No que era el sol. Es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y muchos he escuchado que se han imaginado y bueno, han visto las estrellas, que Júpiter va a entrar en el vientre, va a salir y toda esa historia. Y bueno, yo respeto todo lo que dijeron, pero prefiero guiarme la palabra de Dios. Y he visto un montón de enseñanzas y medios profetas hablando de acontecimientos que iba a pasar, no sé, estos tiempos pasados, que justo se iba a juntar las constelaciones y que se iban a poner en línea y que Júpiter iba a entrar a Virgo y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de un sol, una luna y estrellas. Vamos a ir a Génesis capítulo 37 y verso 9. ¿Qué dice Génesis capítulo 37 y verso 9? Dice, cuando estaba hablando de José que tuvo un sueño, verso 9 dice: soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, ¿sí? Porque él era el 12, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué estamos viendo con esto? ¿Por qué nosotros, por qué si a Dios le pareció bien comparar al pueblo de Israel con sol, luna y estrellas, quiénes somos nosotros para no tomar ese ejemplo que el mismo Dios bendito lo puso? Entonces sometámonos a su palabra, y yo prefiero tomar lo que está escrito en Génesis capítulo 37 y verso 9 para interpretar lo que dice acá. Entonces aquí vemos que esta mujer estaba encinta. Esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto. Número uno, esta mujer estaba con dolores. No solamente en dolores, sino estaba en la angustia del alumbramiento. O sea, esta mujer iba a alumbrar y estaba pasando angustia. En este momento estaba siendo prácticamente, está hablando del martirio que va a tener el pueblo de Dios en el último tiempo. No se me asusten, porque Dios ha prometido librarnos y que ningún cabello en nuestra cabeza perecerá. Eso también es palabra de Dios y se cumple. Pero tengo que predicar la verdad. La Biblia dice que hizo guerra contra los santos y se le dio autoridad para vencerlos. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Dios. Y aquí el que les está hablando, tengo la responsabilidad de parte del cielo de proclamar su verdad, porque quien les habla estaba muerto en delitos y pecados, yendo a la iglesia por 35 años, habiendo echado fuera demonios, habiendo visto sanidades, habiendo hablado en lenguas. Pero el Señor me abrió los ojos para comprender su escritura, que lo que Él dijo se cumple. Sin santidad nadie verá al Señor, y esa palabra se cumplirá. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y para todos aquellos que me critican y dicen que yo estoy mintiendo, que soy un masón, y sabe Dios cuánta mentira están hablando de mí, quiero decirte a ti
que tú no eres mejor que yo y yo no soy mejor que tú, que el único juez y el único rey, el único que ve adentro de tu corazón es el Dios Altísimo a quien yo sirvo, y tú darás cuenta delante de Él al igual que yo, de manera que preocúpate de tu propia salvación, dice Jehová el Señor. Guardaos de toda levadura, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estando encinta, clavaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, había dolor, había angustia. ¿Por qué? Porque iba a haber un alumbramiento. ¿De qué está hablando? Está hablando del momento de nuestra redención. Está hablando del momento en que nuestro cuerpo se viste de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción y sorbida. En ese momento será la muerte, donde le digamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el momento. La creación está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aún nosotros también gemimos con dolores de parto, porque deseamos ser revestidos de esa nuestra habitación celestial, dice Jehová. Bendito sea su nombre. También dice, apareció. No que fue otra cosa aparte, no. Dice que apareció una gran señal y también apareció otra señal. Están paralelas. Son paralelas. La palabra dice, también apareció otra señal en el desierto. ¿Qué apareció? Un gran dragón. ¿Por qué tenemos que inventar lo que la palabra de Dios nos dice? Cuando la palabra dice gran dragón, hay una sola persona que es el gran dragón y su nombre lo dice ahí mismo. El gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Versículo 9. No interpretes otra cosa que no dice las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la otra señal que apareció? Que vino Satanás. ¿Y con quién vino? Con sus 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y ya hemos enseñado lo que enseñó. Aquí en esta parte estoy enseñando lo que dijo Daniel y lo que está en Apocalipsis. Está hablando del mismo tema. El Señor habla del mismo tema de muchas maneras. El reino de los cielos y todo lo que va a pasar en su reino lo dice de muchas maneras, la misma cosa, vez tras vez. Y los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. De manera que Dios en su bendita misericordia está llamando a todas sus ovejas en el mundo entero, porque se han cumplido los tiempos. Satanás engañaba a las naciones, pero nunca tuvo la facultad de engañar a todo el mundo a la misma vez. Llegó la tecnología, llegó los medios, las patentes están hechas. Con nombre y número son récords públicos. Ya está la tecnología para controlar a los seres humanos. Con frecuencias, con microondas, con rayos, con sonido, etcétera. Todo está allí. Lo único que falta es la manifestación de aquel inicuo. Y cuando suene o se abra el primer sello y salga el caballo, eso, cuando salga el caballo blanco, que se le dio un arco, que va a tener un alcance, y dice que va a salir venciendo y para vencer. Hay muchos que están hablando y dicen que ya salió y que la inflación fue tal año y que eso es la inflación, que no sé, un poco de comida por un denario, y se han inventado un montón de cosas que la Biblia no dice. Han interpretado lo que han creído y están pensando que el Señor es bueno, lleno de amor y que no está enojado con todo lo que está pasando en el mundo. Quiero que sepa que Dios está bien enojado con todo lo que está pasando en el mundo. Y allá en esa nación llamada el Estado de Israel, donde de su capital Tel Aviv, en la meca de todo el homosexualismo en el mundo entero, Dios está bien enojado con el Estado de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y mucha gente está queriendo ir allá y conocer dónde andó Jesús. Qué bueno que vayas allá. Qué bueno que conozca la historia. Pero créeme, los hijos de Dios no tienen nada que ver con la sangre, el linaje o la etnicidad de Abraham. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios tiene sus hijos
y sus hijos lo tienen a Él. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Dios tiene un fundamento que no se mueve y está firme. Dios conoce quiénes son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero si tú miras a una mujer para codiciarla, no la segunda vez. Es una mentira del diablo. Ay, si la miras por segunda vez, ya pecaste. No, si tú la miras una vez y la codiciaste, ya pecaste. Para que te des cuenta en el nivel en que estás. Los hijos del Señor son santos. Los hijos de Dios son santos. Escrito está: sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Bendito sea su nombre. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esos? El diablo viene con todos sus demonios, con todos sus principados y potestades. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. ¿Y qué va a hacer? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Lo que estaba explicando la vez pasada. El Señor Jesús, cuando va a la cruz, lo echa fuera del mundo. ¿Por qué? Porque Él engaña a las naciones. Y engañó a los incas, a los mongoles, a los franceses, a los chinos, a los persas, a los babilonios, a los griegos, a los romanos. Pero esta última vez es soltado por un poco de tiempo porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Reunirá a todas las naciones de los cuatro vientos. Esa es la gran diferencia como la cuarta bestia que habló Daniel. Muy diferente de las otras. ¿Y qué dice? Que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo, tan pronto como naciese. ¿Quién es ese hijo? Es el Israel de Dios. Y para algunos que no creen y quieren palabra, ya lo vimos. Estos dos pueblos, de los dos hizo uno solo, hizo un hombre. Lo leímos. Ese hijo varón es este hombre, el cuerpo de Cristo. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. No está hablando de Jesucristo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya está reinando. Él es Dios. El hijo varón que regirá con vara de hierro es lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. ¿Quién es ese hijo varón que va a reinar? Leámoslo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Desde el 25. Pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Hasta qué momento? Hasta que Él viene. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Yo por qué tengo que interpretar otra cosa de lo que el Señor dijo? Dice que este hijo varón la regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Porque en un momento, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Juntamente con ellos. Quiere decir que si los muertos resucitan y luego los que vivimos somos transformados, esto mortal se dice en un abrir y cerrar de ojos, eso dura décimas de segundo. Décimas de segundo. Quiere decir que va a ser una explosión y se acabó. No se va a notar. Va a ser a esa velocidad. Por eso el Señor dijo, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten. Otra vez el mismo tema, la misma cantidad de tiempo, para que la sustentes 1260 días, 3 años y medio. Después hubo una guerra, gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón.
y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, volvemos al tema, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por 3 cosas: por la sangre del cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los hombres de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? El Israel de Dios. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Y volvemos al mismo tema del tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río. Mucha gente, naciones que se van en contra del pueblo verdadero de Dios. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quién es la descendencia de la mujer? Lo dice allí. El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los 2 olivos, los 2 testigos, los 2 candeleros, los 2 árboles son las 2 naciones que son hechas al final de los días en un hombre, en una ciudad santa, porque está escrito que nosotros somos el verdadero Israel y Dios nos llama también la ciudad santa. Está escrito en su palabra en Apocalipsis capítulo 20 o 21 me parece. Dice, capítulo 21, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. ¿Por qué no habrá más muerte? Porque hubo muerte. Ni habrá más llanto. ¿Por qué no habrá más llanto? Porque hubo llanto. Ni habrá clamor. ¿Por qué no habrá clamor? Porque hubo clamor. ¿Por qué no habrá dolor? Porque hubo dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente el agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, número 1, e incrédulos, los que no creen. Los cobardes y los incrédulos en primer lugar. En tercer lugar, todos los abominables, que esa palabra en el griego es edeluso, que significa apestar y heder, los abominables. Y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor nos prometió a nosotros: el que persevere y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar aquí como una primera parte y vamos a continuar.